Hace años, diría que milenios, la rehabilitación, la kinesiología y la fisioterapia comenzaba con las manos. Antes de la tecnología, de un encoder, de una celda de carga, de una plataforma de fuerza, tantas cosas que hemos debatido en este espacio, la fisioterapia se hacía con ojo, manos y mirada clínica. No vamos a hacer un reconto de técnicas, de terapias o de maniobras, sino que vamos a hablar un poco más del criterio que tenemos que tener para poder utilizar los distintos recursos como fisioterapeuta. Resumime esos 3 puntos que vos crees que la terapia manual vivió y vive actualmente. Bueno, la terapia manual está en ese proceso, saber de que todo su bagaje científico, histórico, es mentira, no es que está en duda, es mentira, totalmente mentira, que tiene algo que la fundamenta, que está muy claro y que anda bien. Bienvenido a un nuevo episodio de Physical Podcast. Hace años, diría que milenios, la rehabilitación, la kinesiología y la fisioterapia comenzaba con las manos. Antes de la tecnología, de un encoder, de una celda de carga, de una plataforma de fuerza, tantas cosas que hemos debatido en este espacio, la fisioterapia se hacía con ojo, manos y mirada clínica. Después vinieron los agentes físicos y después vino la tecnología del ejercicio. Con nosotros, acompañándonos en este episodio, un gran amigo, antes que nada, Cristian Gais, kinesiólogo, profe de educación física, osteópata, experto y especialista en terapia manual, miembro de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte y sobre todo una persona con muchísimo bagaje clínico, científico y de conocimiento relacionado a la profesión y esto que tanto nos gusta, de lo que nos gusta hablar, que es fisioterapia, rehabilitación, kinesiología y en este caso terapia manual. No vamos a hacer un reconto de técnicas, de terapias o de maniobras, sino que vamos a hablar un poco más del criterio que tenemos que tener para poder utilizar los distintos recursos como fisioterapeuta. Cristian, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la presentación. Creo que lo más certero de todo es los años que hace que nos conocemos y la amistad que nos une. Después el resto vamos a debatir. Cristian, antes que entremos un poco en el core del podcast o del episodio, me gustaría que me cuentes qué te hizo elegir la rehabilitación, qué te hizo elegir ser fisioterapeuta, ser kinesiólogo. Había algo concreto que a mí me gustaba, que era el deporte. Eso fue el hilo por el cual los últimos años de la carrera, de la escuela secundaria, yo estaba eligiendo carrera, me gustaban mucho las matemáticas, iba por el lado de ingeniería o lo relacionado al deporte. Me gustaba mucho toda la parte del cuerpo humano. Estuve en su momento intentando ver si me interesaba en medicina, un consejo de un familiar donde me dijo: no vas a ver un deportista hasta dentro de 10 años y cuando lo vas a ver te van a pagar cero. No creo que sea algo conveniente. Y bueno, la educación física siempre estuvo en mi mente y le agregué la parte de kinesiología, arranqué con las 2 carreras al mismo tiempo. Otro buen consejo de ese mismo familiar, de mi cuñado, que me dijo: no arranques una después de la otra porque te va a costar, arranca las 2 juntas y ve el panorama. Fue una decisión extremadamente acertada y creo que hoy, viéndolo desde el paso del tiempo, fue justo lo que debería haber hecho si lo programaba conociendo la historia, por decir así. Estoy muy contento, pero es la relación con el deporte, la cercanía con el deporte y lo relacionado con el cuerpo humano que siempre me gustó y me interiorizó. Cristian, y yo porque conozco tu historia y demás, y algo que es tremendamente valioso en tu proceso, en tu experiencia y en tu trayectoria, es que también fuiste preparador físico. Sí, mi idea ejerciste como... Al inicio, mi objetivo o lo que yo quería hacer era preparador físico. Iba por el lado de entrenamiento. Todas mis formaciones como estudiante y posterior a haberme recibido iban por el lado de la preparación física. Empecé a entrenar un equipo de básquet de primera división, de Atlético Rafaela, compitiendo en liga local. Ascendimos a la C, ascendimos a la B en básquet. Empecé en fútbol, en formativas, Club 9 de Julio. Después pasé a Atlético Rafaela, tenía a cargo todas las divisiones inferiores y la primera local. Y ese era mi objetivo, ir como entrenador. Hacía la parte de kinesiología en consultorio como un extra económico sobre todo. Y donde aparte tenía una cierta ventaja, vamos a poner, que conocía el ambiente deportivo. Entonces eso me daba un plus en teoría. Y bueno, eso duró 5 años, 6 años. Hasta que vi que
mis deseos chocaban contra la parte económica. Rafael en ese momento lo único que tenía a nivel deportivo profesional era el equipo de Nacional B de fútbol, donde siempre venían preparadores físicos de fuera de la ciudad, entonces estaba como muy limitado y bueno, fue una decisión más pensando en un futuro, de decir, bueno, hasta acá llegamos, y ahí es donde decidí dar un impulso a la carrera de kinesiólogo y empecé a tramitar para ir al exterior a aprender, y bueno, ahí surge la posibilidad de viajar a Francia, y bueno, y ahí empieza como una nueva época, o etapa, donde dejo la parte de preparación física para dedicarme a kinesiología. ¿Y qué te encontraste en Francia? Este primer acercamiento como kinesiólogo, ya siendo egresado de la carrera, digamos, pero no habiendo ejercido, ¿qué encontraste en ese momento de la fisioterapia en Francia? Primero que estaban 10 años adelante. Lo que yo viví en Francia lo viví 10 años después en la Argentina. Muy bien protocolizado absolutamente todo. No había grandes cosas que vos digas, esto no se va a hacer nunca en la Argentina, pero sí que era todo muy ordenado. No se hacía nada que no esté respaldado académicamente. Había un desarrollo de las terapias manuales altísimo. La osteopatía en Francia creo que es uno de los lugares donde más desarrollo tenía y tiene. Entonces ahí fue mi primer acercamiento hacia la terapia manual. Yo me fui de acá sabiendo que la quiropraxia en la Argentina era muy fuerte en los años 2000. Y allá, bueno, me abrió otro panorama con una técnica que yo no conocía ni de nombre, y bueno, había muchos osteópatas trabajando conmigo, pero sobre todo lo que yo vi es que todo estaba tabulado, todo estaba protocolizado, todo tenía un porqué, lo que se hacía tenía toda una progresión, que acá en la Argentina, si bien algunos lo hacían, era más a la que me importa, por decirlo así. Estábamos en pañales. Empecé a ver, además, yo trabajé en un hospital de rehabilitación que se veían todos postoperatorios, y se veían en el año 2000 prótesis inversa de hombro, que a la Argentina llegaron 15 años después. Era muy común ver, por ejemplo, un doble operado en ligamento cruzado con una cirugía interna y externa, con un refuerzo del EMER. Allá era común. Hoy, hace 5 años, 6, 7, que se habla acá en la Argentina como lo top, y allá ya se hacía en el año 2000. Por eso digo que vivía ya no grandes cosas, pero sí decisiones y organización que acá llegó 10, 15, 20 años después. Y con relación a... probablemente de ahí surja tu inquietud a seguir formándote en diferentes escuelas de la terapia manual, porque vos estás formado en varias técnicas y escuelas o filosofía. ¿Viniste de Francia con esa orientación o eso surgió después? Allá tomé la decisión de estudiar osteopatía, estando allá. Hice una formación en Kaltenborg, que era todo un introductorio, y hicimos varios módulos, porque estábamos ahí con los del hospital, y ahí ya fue el primer acercamiento, me gustó mucho. Después me dijeron, mira, cualquier terapia manual va más o menos por caminos similares. Averiguo, y justo en el año 2000 comienza la Escuela Osteopática de Madrid en la Argentina, con la Escuela Osteopática de Buenos Aires, a dar el curso, y eso yo llego a la Argentina en el 2001, o sea que yo agarré la segunda generación de osteopatía. Entonces, estando allá, yo ya me inscribí para mi vuelta, comenzar con los estudios de osteopatía. Así que la decisión fue estando allá, justamente en engancharme a la terapia manual, porque para mí era un plus que yo había ido a buscar. Che, Cris, y ya metiéndonos un poco más en el tema concreto del podcast, yo te escuché en el último congreso de la ACADE una presentación brillante que vos hiciste sobre la terapia manual y la evolución de la terapia manual, una visión crítica, pero no crítica de la perspectiva de defenestrar la terapia manual, sino todo lo contrario, mostrando la evolución y hacia dónde debería ir la terapia manual, y quién mejor que vos que viviste los paradigmas de la terapia manual. Y esa presentación tenía el anclaje de un poco el relato histórico de la revolución industrial, sí, como guía, ¿no? Resumime esos 3 puntos que vos crees que la terapia manual vivió y vive actualmente. La terapia manual, cuando hacíamos la revisión histórica, y una vez lo compartí con vos, ya en el año 50 ya se planteaba de que la terapia manual sin acompañamiento terapéutico de ejercicios es incompleta. Lo que pasa que una de las revoluciones de la terapia manual, que fue la expansión a nivel mundial, y eso trae no solo una expansión
de las técnicas en sí o de las formas de trabajo, de la filosofía de la terapia manual, sino una expansión económica que es avasallante, porque hay mucha gente que vive de impartir cursos, de impartir formaciones y que trabaja para que eso se desarrolle, y eso tiene que ir acompañado de un relato, guste o no, porque hay un relato que fundamenta, aunque no haya fundamentación. Entonces, creo que ahí es uno de los grandes paradigmas. Esa es la 1.0 que voy a decir. La 1.0 fue el inicio, quiropraxia, osteopatía, fin de los 1800, comienzo de 1900, fueron las dos ciencias madres que generaron todo lo que se vivió después. En los años 50 sería el 2.0, donde grandes osteópatas y también quiroprácticos le buscaron una vuelta más, dijeron esto es muy cerrado, nos estamos quedando acá, y ahí está Kaltenborn, Mulligan, Mackenzie, Maitland, me estoy olvidando de algunos seguro. De los históricos de referentes. Los históricos, Siriax, 6, 7, 8, que todos tenían una base de quiropraxia y osteopatía, y a partir de ahí surgen todas estas formas de trabajo, todos le agregaron un plus desde lo comercial, desde lo funcional y desde una mirada distinta. La base es la misma, cuando vos ves y revisás las técnicas, muchas tienen cosas en común, pero ahí arranca otra etapa, y creo que la 3.0 arranca cerca del 2000, donde las terapias manuales se expanden por todo el mundo. Antes del 2000, para estudiar osteopatía había que irse a Brasil. Después del 2000-2001, muchas formaciones comenzaron en la Argentina. Hoy debe haber 20 escuelas de osteopatía en la Argentina, y estamos hablando de una evolución que en 20 años pasamos de 1 a 20, eso es una locura. Y creo que la otra revolución, que sería la 4.0, que es la que estamos viendo ahora, es toda la revolución científica académica que denota y baja todos los criterios que sustentaban a estas terapias manuales, y que le dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes? O sea, venían vendiendo algo que no es, y ahora está el conflicto, como todo, como surge un aparato que curaba todo, después no cura nada, y al final uno se termina dando cuenta que sirve para ciertas cosas. Bueno, la terapia manual está en ese proceso, saber de que todo su bagaje científico, histórico, es mentira, no es que está en duda, es mentira, totalmente mentira, que tiene algo que la fundamenta, que está muy claro y que anda bien, porque esa es la otra. Vos escuchás los fundamentalistas de la no terapia manual y no sirve, y la terapia manual se sabe que sirve. Y escuchás a los fundamentalistas de la terapia manual y todavía siguen con el viejo discurso, y da vergüenza escucharlos. Con el fundamento de algún día se va a demostrar, y el algún día se va a demostrar no tiene fundamento, explícame por qué lo haces. Bueno, ahora estamos en esa revolución, la 4.0, que digo, ese fue un invento mío, pero creo que fueron marcadas las etapas, el inicio en el 50, en el 2000 y lo que estamos viviendo ahora. Yo te conozco y sé cómo es tu estilo de trabajo, conozco tu centro en Rafael y demás. De hecho, si uno conoce el bagaje, el background de los profesionales que invitamos, te vas dando cuenta de cómo están influenciados. Sos compañero y director de una carrera de grado en educación física, por lo tanto, tu acercamiento con la ciencia del movimiento y el entrenamiento es profunda. ¿Dónde crees que está hoy la terapia manual? ¿Dónde crees para qué sirve? ¿Para qué lo usás? ¿Cómo la complementas? ¿Y qué crees que le aporta al paciente una sesión de terapia manual? Creo que a nivel contextual general de la rehabilitación o de la kinesiología y fisioterapia, está buscando su identidad, de dónde se pone, porque todavía hoy están peleándose, por decir así, la corriente vieja y la corriente nueva. Hasta que esto no se unifique a nivel general, va a estar todavía en esto. Todavía escuchás mucho en redes, porque obviamente el algoritmo me lleva a un montón de cosas. Escuchás barbaridades, no lo digo yo, no lo dice la ciencia, barbaridades que da vergüenza, de formadores que hoy incluso con mucha gente siguiéndolos y hasta pagando cursos. Y por el otro lado tenés los que dicen barbaridades en contra y está mal. Entonces, a nivel general está en el medio del conflicto. Creo que en unos años esto o debería acomodarse y ponerla donde corresponde. Dentro de lo que corresponde al tratamiento en sí, lo que dice la ciencia, yo creo que en eso concuerdo. ¿Viste? A veces uno dice, me parece que acá no sé si iría por acá.
El dolor y la falta de movimiento son dos grandes limitantes en el día a día de un paciente. Y la terapia manual son hacia las dos cosas donde va a aportar su granito de arena, en bajar el dolor y en dar un plus en la mejora del movimiento. Entonces, bajo esas dos condiciones, creo que la terapia manual es insustituible. Si vos lográs que un paciente reduzca un poco el dolor y eso le permita su día a día ser más agradable, su deporte poder hacerlo sin dolor o poder iniciar un proceso de reeducación con menos dolor o con más confianza, es un aporte que es insustituible, lo mismo que la ganancia de movilidad. A veces, en ciertos casos, la ganancia de movilidad que podés generar a través de la terapia manual no lo podés lograr de otra forma. Entonces, esas dos grandes cosas, para mí, no la sustituye ninguna otra técnica. Y lo bueno de la terapia manual es que, como yo veo las cosas que se tienen que hacer, el trabajo uno a uno con el paciente te brinda algo que no te lo da otra cosa, de que es escuchar al paciente, y la evaluación termina siendo mucho más completa, o yo por lo menos le interpreto que dentro de la terapia manual hago una evaluación general de movimiento, de control motor, de estructuras, de movimiento en general, de articulaciones en particular, y eso me da una información que no la puedo sustituir con nada. Y esa información de la evaluación la llevo después al resto del tratamiento, no solo al tratamiento de terapia manual. Entonces, en conclusión, hoy me permite una evaluación mejor o superior, o de calidad, no sé si mejor o superior, de calidad con respecto a una evaluación general, y me permite abrir una ventana de tratamiento en mejores condiciones que si no la haría. O sea que hoy vos te definís como, o a ver, no sé, decime vos cómo te definís, pero yo creo que hoy vos sos un kinesiólogo que utiliza la terapia manual como recurso terapéutico, o sos un osteópata. No, jamás me vas a escuchar decir que soy un osteópata. No es que me pongo en contra de eso, sino que se vendió en un momento que la osteopatía era distinta a la kinesiología, porque tenía una mirada global del paciente con respecto a lo que nos habían enseñado en la kinesiología, que era la articulación, el músculo, el ligamento o el tendón. Hoy todas las formaciones de fisioterapia y kinesiología hacen una mirada global, van a buscar lo mismo, los mismos objetivos que tenía la osteopatía. Entonces hoy decir yo soy osteópata, soy distinto, hasta me resulta chocante y va en contra de mi formación inicial, que encima es la que me permite legalmente trabajar. Hago osteopatía, hago terapia manual. Creo que lo que yo hago hoy no lo puedo encasillar en un nombre, porque empecé a incluir cosas, y si vos ves una consulta mía, no sé qué es. O sea, es un mix de todo lo que yo fui aprendiendo. Si tengo que poner un nombre, yo hago una gran evaluación y marco un tratamiento. El tratamiento inicial con terapia manual lo hago yo. A casi ningún paciente yo le puedo hacer el seguimiento posterior, por eso el seguimiento posterior tengo la suerte de trabajar con gente en mi centro con la que tengo una absoluta confianza, entonces, y ellos trabajan muy bien la parte de movimiento, entonces yo lo derivo con ellos bajo un seguimiento y cada tanto yo vuelvo a ver al paciente. En algunos deportistas con los que tengo una relación estrecha, yo les hago el seguimiento y generalmente hago yo la parte de ejercitación y de movimiento, pero si no, una gran evaluación, la primer ventana de trabajo de terapia manual y un seguimiento acorde a lo que yo creo que va y en consenso con colegas, que a veces no son del centro, pero también. Y eso es lo que yo hoy hago. ¿Qué nombre tiene? Nada, hago kinesiología, básicamente. Bueno, en realidad no te quiero sacar, digamos, de la terapia manual, porque creo que no solo que sos un gran experto en el campo, sino que también has vivido como alumno un montón de formaciones y métodos y técnicas, porque te has formado en todas casi, o en casi todas. Entonces no te quiero sacar de ahí, porque tampoco nos vamos a pelear, porque creo que coincidimos mucho en muchas cosas, pero ¿qué recomendación le harías vos a un colega kinesiólogo recién recibido o alguien que está iniciando sus primeros años en la profesión con relación a las formaciones de terapia manual? ¿Cómo incorporar este recurso en tu caja de herramientas? Depende de las formaciones. Igual, una de las cosas que yo marco cuando alguien va a empezar una de estas formaciones y que va a tocar al paciente, dentro del rango de muchas de las cosas que uno fue haciendo con el tiempo, algunas las incluyó en el día a día en el tratamiento y son
fantásticas, y otras pagaste el curso y no te dejó nada, no por el curso, sino porque uno no practicó 2 días, 3, 4, una semana. Cuando querés volver a practicar no te sale como crees que te tiene que salir en el curso, y la desestimás, y la famosa después voy a ver los apuntes, después voy a ver los videos, no los ves nunca, y perdés la formación. Entonces, una de las grandes recomendaciones es, durante la formación, es practicar, cambiar de paciente continuamente, porque uno se enamora del paciente de su amigo o su amiga con el que estás practicando, y a veces no cambias de físico, de estructura. No es lo mismo atender a una mujer chiquita y laxa que a un hombre grandote y duro. Entonces eso hace de que la técnica cambie totalmente. Entonces, practicar mucho, y sobre todo practicar cuando volvés a tu consultorio, practicar continuamente. La terapia manual tiene conceptos básicos, pero después es vivencial. Vos tenés que practicar. Cuando te juntás con colegas que tuviste la misma formación, y a veces intercambiás maniobras y hacemos todos distintos. Entonces decís, che, ¿qué fue lo que cambió? La formación es la misma. Es la práctica, lo que vivenció uno. Uno dice, mira, yo pongo la mano así, yo hago esto, yo hago lo otro. Y eso lo vivís una vez que lo experimentás y decís, va por este lado. Entonces, creo que el consejo principal es practicar durante la formación, tratar de encontrar el criterio, pero después practicar muchísimo. Cuando vos metés mano es cuando te das cuenta de qué sirve, qué no sirve, qué está bien, qué no está bien. Y ahí entonces me dejaste una pregunta picando, de decir, ¿qué crees vos o qué opinás sobre la especificidad de la técnica? De que la técnica, mucho que está en el relato de muchas formaciones de la terapia manual, de la quiropraxia, de la osteopatía, de que si no se hace de una determinada manera, la movilización de la estructura puntual específica que estás queriendo conseguir no se logra. ¿Qué opinión hoy tenés en base a tu experiencia de eso? Acá hay para mí dos comentarios al respecto. Por un lado, bueno, hubo un gran artículo científico que graficó que las manipulaciones vertebrales no necesitaban ser específicas para lograr un buen resultado. Creo que, si bien hay que tomarlo, hay que ponerlo entre comillas y ver qué nos dice la ciencia con el paso del tiempo respecto a esto. Creo que hay que tratar de ser preciso, no tanto en el lugar, como decir, che, voy a manipular C5 en flexión y extensión. Eso sí está desestimado. Pero tampoco decir, bueno, che, mirá, yo encuentro una restricción a nivel de cervicales baja y voy a manipular lumbar porque total el estímulo... no, creo que eso ya es una barbaridad. Lo que sí hay que ser, creo, muy criterioso y muy exhaustivo y muy detallista es hacia dónde yo quiero dirigir los movimientos cuando los quiero dirigir. Si yo quiero movilizar una cadera y tratar de que esa cadera se mueva y tratar de lograr un poquitito de o deslizamiento o de luz articular o de que esa cadera gane movimiento y la toma, en vez de hacerlo en la interlínea articular, la hago en el medio del muslo, no voy a mover nada. Entonces termino haciendo cualquier cosa, y ahí denostamos la terapia manual. Decir, che, si yo hago un estímulo que no representa en nada lo que yo quiero hacer, voy a conseguir mejoras. Si consigo mejora de esa forma, realmente todo lo que hacemos es una mentira. Y yo creo que la terapia manual tiene sus objetivos. Entonces creo en el detalle de la técnica, cuando ese detalle de la técnica me hace lograr el objetivo que yo busco, que es mover algo. Después yo puedo jugar un poquitito de que todas las leyes de Freyet que nos marcaban que tenía que haber una dirección, un solo sentido para hacer una técnica, creo que eso hoy quedó desestimado. El mejor profesor que yo tuve en la historia de las terapias manuales, que fue François Ricard, él decía, muchachos, no se compliquen, hay que mover lo que no se mueve. Y ya está. Y vos decís, bueno, mover lo que no... Vos decís, che, rota, no rota. Hiciste algo y empezó a rotar, ya está. Tenés una limitación de tal movimiento. Vos hiciste una técnica y lograste que el cemento se mueva, ya está. No te expliques tanto, no te vuelvas loco. No movía y movió. Tan sencillo como eso. Se me ocurren varias preguntas en relación, bueno, ahora se mueve, ¿qué hacemos con eso? Pero antes de, que esa es la otra gran pregunta, pero te voy a llevar para otro lado porque también sos experto en esto y me gusta que nos cuente un poco tu experiencia. Hablas que uno de los grandes objetivos de la terapia manual es la amplitud de movimiento o que
que se muevan los núcleos articulares, la movilidad en general, y eso te llevó a profundizar, especializarte y terminar trabajando por la elección deportiva de una de tus hijas, pero acercándote al mundo de la gimnasia, y te acercó a la flexibilidad, a la amplitud de movimiento y a una capacidad física conflictiva también, digamos, que en los últimos años se ha visto puesta en duda en un montón de esos elementos. De nuevo, la misma pregunta. ¿En dónde está la amplitud de movimiento hoy? ¿Qué rol cumple dentro de un protocolo de rehabilitación o de un sistema de rehabilitación? Me tocaron todas las que están en conflicto. Sí, la amplitud de movimiento para mí fue desde los inicios, no solo desde la llegada de mi hija a la gimnasia y el acercamiento a la gimnasia. Yo tuve mi formación de pregrado siendo kinesiólogo, trabajé 3 años en el instituto del doctor Corbalán, con el que tengo mis mejores recuerdos hacia su forma de trabajo y hacia él como persona y como profesional. Y ahí era la visión clásica. Hay músculos acortados y músculos débiles, los débiles los fortaleces, los acortados los estirás. En base a eso... Yanda approach full. Año 90, estamos hablando de informaciones viejas. Vladimir Yanda. Y bajo esa perspectiva nosotros hacíamos ateneos continuos y en los ateneos nosotros exponíamos. Y yo siempre exponía sobre la parte de estiramiento, elongación, flexibilidad, amplitud de movimiento. Vine a Rafaela y iniciamos con una charla, me acuerdo, en el Club Atlético de Rafaela, que el doctor Corbalán me lo organizó, y hicimos una charla sobre amplitud de movimiento. Y después me toca entrenar un equipo de competición de gimnasia aeróbica, donde el gran problema era la limitación de movimiento. Entonces, a partir de ahí, es como que fue el tema de los reflejos, como que en ese momento estaba todo el FNP y todo eso. Quedó en el cajón, y bueno, y vuelve después con todo este tema de la gimnasia. Vuelve después con una invitación tuya también a decir, bueno, vamos a darle un contenido un poquitito más exhaustivo a esto. Y ahí arranca todo esto. Y lo que yo veo con el paso del tiempo, que no cambió, lo que sí hoy se puso un poquito en claro qué es lo bueno, qué es lo malo. Como hablamos de la terapia manual, qué hay de flash y qué hay de cierto. A mi sorpresa, lo que hablábamos siempre, y yo lo insisto, los ejercicios estáticos de larga duración siguen siendo el caballito de batalla para ganar movilidad. El FNP sigue siendo muy bueno, aunque no es tan bueno como nos quieren hacer vender, pero termina siendo una buena decisión cuando yo quiero ganar movimiento. Y después todo va en base a qué es lo que yo quiero lograr. ¿Necesito que mi paciente gane movimiento o no? ¿Por qué? Sí. Y la gran crítica también de los haters de la amplitud de movimiento es: no sirve la amplitud de movimiento si ese movimiento no lo puedes aplicar en un ejercicio dinámico. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Después lo otro es, si yo no lo tengo, el rango de movimiento, no lo voy a poder utilizar porque no lo tengo. Entonces creo que ahí no siempre van de la mano, y en la misma forma de trabajo, la ganancia de movimiento y la ganancia de movimiento a nivel dinámico. Yo creo que vos podés ganar en forma pasiva, creo que lo podés ganar en estático, creo que lo podés ganar a nivel involuntario, voluntario, pero no en un movimiento dinámico, y después lo podés integrar en el movimiento. No podés pedirle un movimiento al paciente con un rango de movimiento superior al que puede tolerar por primera vez y con una contracción del grupo antagonista, y que el paciente no tenga la noción de ese movimiento y no haya llegado en forma pasiva y su sistema nervioso no lo tenga integrado en su arsenal hasta dónde llega ese movimiento. Vos lo podés enseñar en forma pasiva y después generás el control motor y se lo enseñás para que en forma activa lo pueda aplicar. Creo que va de mi punto de vista, y creo que ahí es una gran pelea que hoy está entre los pasivos y los activos, el movimiento en forma activa o en forma pasiva. Mi criterio es ganarlo en forma pasiva y después le aplicás todas las estrategias para que lo integre a un movimiento activo y no al revés. Eso para todo, para una población específica, para población general, o esa guía, primero conseguir lo pasivo y después integrar lo activo, sería como un marco para toda tu población de trabajo. Sí,
Sí, para mí sí. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente el deportista tenga la capacidad de achicar los márgenes de pasivo-activo porque tiene un control motor tan fino que cuando vos lograste un movimiento lo puede integrar hasta en una misma sesión. Más allá de vos podés decir, mueves mecanismos inhibitorios, no es adecuado, pero pasan pocos días y en una persona no deportista el proceso es a larguísimo plazo. Pero en un deportista, vuelvo a repetir, pedir un movimiento activo de una amplitud mayor a la que está acostumbrado a hacer solo porque crees que en forma activa va a lograr mayor amplitud de movimiento, para mí está generando un riesgo, porque los mecanismos de defensa del cuerpo justamente están por esto, para limitar hasta dónde se siente seguro y hasta dónde no. Entonces dale las estrategias para que llegue y después enseñarle cómo llegar, creo que es el criterio. Con respecto tanto a la terapia manual como a la flexibilidad y a la amplitud de movimiento en general, y pasa lo mismo con fuerza, y pasa lo mismo con resistencia, y pasa lo mismo con todas nuestros conceptos que nos hacen profesionales. Hoy estamos mucho con titulares de Instagram, ¿no? Titulares de redes sociales, y el paciente se va quedando con estos mandatos que va viendo, le van transmitiendo. ¿Cómo fue tu evolución en algo que hoy también está en el tapete, que se debate mucho, en relación a qué le decís al paciente de lo que le haces y de lo que le estás generando, si se quiere, o el por qué sí, el por qué no? ¿Cómo cambiaste tu educación, si es que la cambiaste, esta educación al paciente? Sí, hubo un cambio. Creo que una de las... está mal decirlo, pero no sé si una de las grandes virtudes, por mi forma de ser, que soy sistemático y organizado, uno de los grandes puntos fuertes de mi consulta con el paciente es ponerlo enseguida en contexto, decirle o intentar explicarle qué tiene, qué se puede hacer para mejorar y cuáles son los objetivos, mostrarle los caminos y cómo vamos a ir, para que el paciente se quede tranquilo de qué es lo que tiene y qué es lo que vas a hacer. O sea, esa es la estrategia de comunicación de siempre y eso no cambió y se mantiene inalterable. Decirle, bueno, estás acá, estos son los caminos, para acá vamos. Otra estrategia de comunicación que se mantiene inalterable es siempre ser proactividad y tratar de minimizar todas las limitaciones para no generarle una limitación extra al paciente y ponerle todo lo que puede hacer y el poco riesgo de hacer. Sobre todo que mantenga una vida activa, si le gusta el deporte, y si no, inducirlo a que lo haga y a la actividad física. Lo que sí cambió es que históricamente yo hacía un relato de toda la evaluación del paciente y los pacientes me lo han demostrado y la ciencia lo demostró, es que es totalmente nocebo decirle, mirá, tenés acortado acá, no mueves esto no se mueve, esto acá es la famosa pierna corta, pierna larga. Yo le iba relatando al paciente todo lo que veía, para mí era una información que a él le servía para trabajarlo y lo que ha pasado es que me han llegado comentarios de gente, che, fue tal y tal a tu consulta y salió re mal con todo lo que le dijiste y para mí le había dicho, no, hace vida activa, movete, está todo bien, no tenés nada, pero claro, durante 15 minutos le dije, no rotás, no movés, tenés esto acá mal, esto no se mueve, todo. El paciente se fue con 40 informaciones de que tenía cosas que andaban mal. En una persona que no entiende del tema, si vos vas de cualquier otro profesional y te dice, esto todo te muestra todo lo mal, vos no sabés qué de eso es representativo del salud. El nivel de gravedad. El nivel de gravedad. Entonces, ese relato, hasta hace pocos años lo seguía haciendo. Hoy divido muchas veces la consulta, le digo, todo lo que yo te voy a decir a partir de ahora son todas cosas que no son representativas de nada, son cosas que nos sirven para mejorar, que pueden estar mejor, que no necesariamente tienen que estar bien, porque vas a ver un montón de gente que está igual o peor que vos y funciona bien, pero que nos ayudan a que vos puedas mejorar. Entonces, cambió ese punto de vista de todo lo que estaba mal antes se lo marcaba, hoy lo pongo como en una cajita que yo le llamo disfunciones. La normalidad no existe, se lo aclaro, la perfección no existe, pero esto es algo que nos va a ayudar a que vos mejores. Más cosas tengas, a veces es mejor porque nos da una cantidad de cosas que podemos mejorar para que tu funcionamiento y tu corporalidad se exprese mejor. A todos les digo lo mismo. Si yo hago una inspección y una evaluación y no encuentro nada malo,
no tengo ni idea de qué hacer con vos. En cambio, si yo encuentro cosas que me llaman mucho la atención, tenemos un montón de ventana de mejoría para que vos funciones mejor. Entonces, eso cambió muchísimo. El aporte lo hizo la ciencia con todos los de mensajes nocivos que me di cuenta que los daba a todos, y con estos comentarios de gente que se fue casi deprimida por recibir tanta mala información. Y hoy, por ejemplo, a nosotros que tenemos más años, a veces nos cuesta poder ir haciendo estos cambios de paradigma. Primero, ¿cómo medís que el paciente evoluciona o no? ¿Y cuánto podés atribuirle de tu intervención a esa mejora del paciente? Regreso a un comentario anterior. Todavía hay gente hoy que llega a la consulta diciendo, con gente de 40, 50, 60 años, diciendo: el pediatra me dijo que tengo una pierna corta y que no podía hacer actividad física. Y el pediatra. Hace 40 a los 10, 12, 15 años, y tienen 40, 45 y están sin actividad física por lo que le dijo el pediatra o el médico o un kinesiólogo a los 10, 12, 15. Para la potencia de un mensaje nocivo que te saca de la actividad 30 años. Por eso la importancia de dejar eso bien en claro. Con respecto a qué atribuyo de mi terapia a la mejora del paciente, entre un 1 y un 5%, con suerte. Muchas veces, y nos planteamos con una colega, que hace mucho que no hablo, pero siempre decíamos: no entiendo por qué vienen los pacientes a veces, porque lo que haces a veces es nada. Sí, creo que gran parte de la mejora de los pacientes van de la mano a lo que yo le digo y le organizo, y no lo que yo le hago. Yo los pongo en contexto, les marco un camino, les marco objetivos y los induzco a hacer ciertas cosas, y me saco un poquito el compromiso como terapeuta, diciéndole: este es el camino, no conozco, o por lo menos yo no estoy de acuerdo con otros caminos muy distintos a esto, o puede ser, pero no los conozco. Vamos por acá, y si no vas por acá, no me hago responsable. Lo malo de eso es que a veces el paciente va por ahí y no mejora, y te dice: che, vos me dijiste vamos por acá. Bueno, pero normalmente ponemos este camino, y lo que le digo: bueno, el objetivo son 3 meses, 4 meses, y si en 4 meses no hay mejoría, nos sentamos a ver qué es lo que está pasando, porque en algo me equivoqué. En eso me hago cargo yo. Después le tiro toda la responsabilidad y lo hago cargo al paciente. Con respecto a cómo evalúo la mejoría, primer consulta es: ¿qué te pasa? Y cómo altera lo que te pasa en tu día a día. Esas son mis 2 grandes preguntas. Y vienen: no, tengo una hernia. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Por qué viniste a verme a mí? Entonces el paciente dice: no, me duele el cuello, me duele la cintura, me duele la pierna, me duele la cadera. ¿Cómo limita eso tu día a día? Bueno, no me deja jugar al fútbol, no me deja estar en casa, no me deja ver tele, no puedo dormir. Esas 2 grandes, esos 2 núcleos de sensaciones del paciente son las que guían absolutamente todo mi tratamiento, porque pasa que a los 3-4 meses el paciente viene y te dice: estoy siempre igual. Bien. ¿Estás yendo a jugar al fútbol? ¿Vale? Sí. ¿Te duele? No, pero qué sé yo. Me duele a la noche. Bueno, pero vos dijiste que querías ir a jugar al fútbol y estás yendo. No me deja dormir. ¿Estás durmiendo? Sí. Sí, pero la otra vez fui y subí una montaña y quedé dolorido. Sí, bueno, pero eso no lo hacías nunca y no lo haces nunca. Pero vos no podías dormir y ahora dormís. Entonces, eso es lo que guía la mejoría o no del paciente. El paciente vino por estas 2 cosas, o 3 o 4, pero estos 2 núcleos, ¿mejoró o no mejoró? Y vos fíjate la potencia a veces lo que uno dice al paciente. El paciente viene y me dice: mirá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, estoy todo bárbaro. Pero fíjate que en el test que me haces vos de pararme en una pierna con los ojos cerrados, me sigo cayendo. ¿Y qué tiene? No, pero esto tiene que mejorar. No tiene nada que ver. O sea, ahí te das cuenta de cómo, lo que yo te digo, estos son guías de tratamiento. Mirá, no tenés estabilidad, no tenés fuerza, no tenés movilidad, es una guía de tratamiento. Pero vos mejoraste para lo que viniste. Sí, pero fíjate que no puedo todavía hacer una sentadilla en una pierna, que no puedo ser estable. Nada, seguí. Es el objetivo que tenés que seguir de mejoría, pero vos viniste por estas 2 cosas desaparecieron. Y eso es lo que me guía a mí también, decir, por más que mejore lo que yo planteé como mejoría, si no va bien en lo que el paciente quiere, hay que replantearse otras estrategias. Así que para mí es claro lo que me dice el paciente.
No quiero cerrar el podcast con dos temas que todavía me quedan, digamos, o dos preguntas. Una primero es llevarte a otro momento muy importante de tu trayectoria profesional, que fue ser kinesiólogo de Atlético Rafaela, kinesiólogo del fútbol durante muchos años, en Primera División, en Nacional B. Y cómo terminaste integrando todo lo que aprendiste en el fútbol, o si muchas cosas que terminaste aprendiendo día a día en el fútbol no las conseguiste en otro ámbito, digamos. De ser el responsable de un equipo profesional. Sí, creo que muchas veces una gran charla que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que él decía, haz lo que te gusta, seguí el camino de lo que te gusta, que si estás convencido de que lo que hiciste, lo hiciste de corazón, tarde o temprano, puede ser que hoy muchos dicen, es crítica eso, puede ser que todo eso te sirva para algo. Bueno, yo creo que todo el conocimiento y las ganas sobre el entrenamiento se unió después cuando yo comencé a trabajar dentro del ambiente del fútbol, porque la parte de kinesiología en un ambiente deportivo requiere de mucho conocimiento de la parte de reentrenamiento, y sobre todo principios de los 2000, donde hoy esto es muy común y antes no se hablaba de esto, la gran pelea con preparadores físicos por decir, che, ¿qué estás haciendo vos con el deportista? Si te lo doy a vos, hay algo que no podés manejar, dejá que yo lo entrene y te lo doy liberado para que hagas lo que quieras. Bueno, gran problema con algunos profes, con otros una relación excelente justamente por esto. Creo que lo del fútbol unió todo lo que yo quería. O sea, eso fue lo más fuerte y lo más lindo, que es hacer la rehabilitación, hacer terapia manual y poder sacarme el gusto de entrenar a un deportista de alto rendimiento. Entonces, creo que fue lo más lindo de lo que yo he vivido dentro de lo profesional, porque me pude sacar las ganas de hacer lo que yo realmente quería hacer y siempre quise hacer en un ámbito profesional, de lo más profesional que en ese momento y creo que hoy hubo en la ciudad, que es equipos en Primera División y poder compartir con jugadores de ese nivel, sumado con técnicos campeones del mundo. Con técnicos campeones del mundo, con técnicos referentes del fútbol, siendo yo hincha de un club de fútbol, más allá de mi amor incondicional del club de barrio en el que nací, me crié, de Atlético de Rafaela, teniendo como referencia siempre a River y haber trabajado con Hernán Díaz, con Astrada, con gente relacionada al mundo de River, bueno, con Burruchaga, Sensini, un montón de técnicos que uno no quiere nombrar para que no diga, che, mirá, y no nombraste a otro. Para mí fue estar viviendo dentro del ámbito que uno ni lo soñó. Mi objetivo era estar en la Liga Rafaelina de Fútbol. Y hoy haber dicho, bueno, trascendí eso y estuve a ese nivel. Y además, como te decía, a nivel profesional unió las dos grandes cosas que yo quería: poder hacer terapia manual, que era un plus. No todos los kines en ese momento en clubes hacían terapia manual. Hoy la mayoría de los clubes tienen 3, 4, 5 kines y uno hace terapia manual. En ese momento, por momento estuve solo y yo hacía la parte de terapia manual y de reentrenamiento. Entonces, como objetivo fue el mejor momento desde lo profesional, en un ámbito hermoso, en un ámbito relajado, conociendo lo que jamás creí que podía conocer. Después, obviamente, los años van llevando los años y el cambio de la estructura del fútbol, fue cambiando todo, hoy se está viendo cada vez más, y los años dentro de un lugar hacen de que, bueno, uno lo tome ya como algo habitual y deja de ser, de llamar esto la atención, y uno a veces hasta, no es que se cansa, pero decir, bueno, hasta acá llegamos y va por acá, pero yo creo que fue la unión de mis dos grandes pasiones dentro de lo que estoy haciendo y hacerlo a un nivel que jamás imaginé que podía estar, así que sí, buena experiencia, excelente, por esto acá que te acabo de relatar. Y con esto cierro y te pregunto, para todos aquellos colegas kinesiólogos que sienten que la terapia manual quedó vieja frente a la rehabilitación basada en criterios y la rehabilitación basada en datos, ¿qué le decís? Que no existe. Primero, hay que diferenciar dos cosas: kinesiólogo de consultorio, kinesiólogo de campo. En un equipo
no existe el kinesiólogo sin conocimiento de terapia manual. No existe. No existe. O sea, podés tener en un grupo de trabajo que sean 2, 3, 4 kines y uno maneje terapia manual, el otro no, está todo bárbaro, está resuelto. Si vas a hacer kines de un equipo, y la mayoría de los equipos tienen uno, se me ocurre equipos de básquetbol y handball, no van a tener 3, 4, 5 kines, y no manejas terapia manual, sabe que ese deportista se va a ir a atender a otro lado, con lo que conlleva tener un deportista dentro de un plantel en otro lugar. Así que si no querés tener conflictos, si no querés que tu jugador se vaya a otro lado, si no querés tener reproches, tenés que saber terapia manual. El proceso es tranquilo, lento, no hay que apurarse, hay que disfrutarlo. Y en el consultorio te da un plus. Gran pelea con los kines de ahora que no tocan pacientes. No se concibe una reeducación, una rehabilitación sin tocar al paciente. No existe. Y se lo peleo a cualquiera. Puedo contar anécdotas, puedo contar historias de cómo solo un masaje, y no estamos hablando de una terapia manual especializada, solo un masaje sacó molestias, inseguridades, problemas a pacientes de 10, 15, 20, 30, 40 días. Solo un masaje. Hay que tocar, hay que percibir los tejidos, hay que sentirlo, hay que darle confort al paciente, hay que darle la tranquilidad al paciente que vos sentiste los tejidos que él siente todos los días. Él te está diciendo, yo noto algo acá, noto algo, y vos lo tenés que sentir y si es esto, sí. Esa tranquilidad es una información que le estás dando al paciente que vale oro. No hay que tener miedo de tocar al paciente. Puede que un proceso tenga el 90% de actividad de gimnasio, campo, ejercicio, sí. Pero ese 5, 10, 15% da el plus que hace de que el paciente mejore más que de cualquier otra forma. O sea, es insustituible en un proceso que parte sea responsabilidad de la terapia manual. Podríamos decir para cerrar entonces que la terapia manual no quedó vieja, que sigue siendo vigente dentro del arsenal terapéutico de un fisioterapeuta, dentro de los recursos y las herramientas que un kinesiólogo fisioterapeuta tiene que tener. Lo que cambió es el relato, lo que cambió es el por qué y el para qué la utilizo. Totalmente, se sabe que existe, que es buena y que es necesaria. Uno a veces es hater verborrágico. Escuchás al que la denosta y decís, tenés ganas de meterte adentro del Instagram y acogotarlo, y escuchás el relato de quienes la hacen y me da exactamente la misma sensación, porque seguimos vendiendo algo que no es real y queremos inventarle cosas. Como muchas de las veces el camino es el del medio. Insustituible. El relato hay que cambiarlo, estamos, como decimos, en el medio de esto de para dónde va, para qué sirve. Pero ¿cuáles son los reales efectos, digamos? Exactamente, pero nadie duda, por lo menos yo, y creo que con una experiencia de ver pacientes, y te lo dicen los pacientes, nadie duda de que es necesaria y en el ámbito deportivo es insustituible. Cristian, bueno, nada, gracias por compartir con nosotros este espacio. Siempre un placer tener conversaciones con vos. Somos compañeros de viaje, somos compañeros amigos, aparte, y compañeros de nuevas experiencias. Así que gracias por ser parte del equipo Physical y hasta cuando nos volvamos a ver. Muchas gracias. Pensé que era mucho tiempo y da para hablar 2 horas más. Pero vamos a aburrir. Así que muchas gracias por la invitación. Nos vemos, Cris.